Dale un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Qué bueno es el Señor. Alabado sea el Señor. Le damos la bienvenida a todos a la casa del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Bien, vamos a ganar tiempo. Hoy es un día especial. Hoy es nuestro culto misionero. Recuerdo cuando estábamos en el antiguo local, la iglesia la llenábamos de banderitas, de colores, y siempre celebrábamos una comida al final del culto y se recolectaba una ofrenda especial pro misiones. Pero el espíritu no muere. Seguimos con eso, con esa pasión misionera. De manera que cuando tengamos ese local, vamos a retomar esos cultos con fuego. Así que hoy estamos celebrando el culto misionero. Hoy es el último domingo del mes de julio. Amén. Así que prepárese que agosto está a la esquina. Qué verano caliente. Gloria al Señor. Le damos la bienvenida una vez más a todos los que nos visitan. Damos gracias a Dios porque es un placer poder estar en la casa del Señor. Quiero que vayamos a Romanos capítulo 1, versículos 16 al 17. El tema se titula El Evangelio de la Gracia. Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17. Solamente vamos a leer esos dos versos. Le damos la bienvenida a la joven que nos está visitando, Mónica Guadalupe. Le damos la bienvenida. Quiero que sepa que esta es su casa y que cualquier cosa estamos a su disposición. A su disposición, y nosotros también. Gloria a Dios. El Evangelio de la Gracia. Vamos a buscar en Romanos capítulo 1, como ya mencioné, versículos 16 al 17. ¿Lo tenemos? Bueno, tengo que estar pendiente porque hay una persona que me dijo que iba a llegar al final del culto y vamos a ver si llega, y pendiente a la alarma aquí, al monitor. Bien, dice así la palabra del Señor. Romanos 1, versículos 16 al 17. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. El Evangelio de la Gracia. El Evangelio de la Gracia es la manifestación del amor de Dios a favor de los hombres. El Evangelio de la Gracia. No se le olvide ese título. El Evangelio de la Gracia. ¿Por qué? Porque es el amor de Dios manifestándose a favor de nosotros los hombres. Como todos sabemos, el hombre no tiene ninguna, escúchame, no tiene ninguna oportunidad de ser salvo si primeramente no viene a Jesucristo. ¿Estamos claros? Cuando Adán y Eva pecaron, el hombre quedó en condenación eterna y no existía manera ni forma de que el hombre pudiese salir de esa condición de perdición. Luego Dios, a través del tiempo, establece a través de un pueblo, establece ordenanzas, sacrificios, modos, formas para que el hombre pudiese alcanzar la misericordia de Dios. Pero pasó el tiempo y quedó comprobado de que era imposible, que a través de las obras,
a través del ser bueno y hacer todo lo que él demandaba era imposible. Entonces Dios establece un plan. Y ese plan se establece desde el mismo libro de Génesis 3:15, donde Dios establece una oportunidad para que no sea a través de los sacrificios humanos, sino a través del sacrificio de alguien que verdaderamente era santo, puro y único, Jesucristo. A grosso modo les estoy planteando esto para poder desarrollar esta temática. Entonces el hombre no tenía ninguna opción. Usted puede pensar lo contrario, pero es lo que la Biblia me dice. Es más, Pablo dice, no hay justo, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. De manera que ese señalamiento del apóstol no termina, ni terminó, ni va a terminar hasta que el hombre no se vuelva a Dios. El hombre seguirá siendo malo. Nosotros por naturaleza somos malos. Y si hoy estamos en este lugar, en esta casa, es porque Dios ha tenido misericordia de nosotros. No estamos aquí porque lo merezcamos. No estamos aquí porque seamos mejores que otros. Estamos aquí porque un día se nos habló, se nos enseñó el evangelio. El Espíritu Santo dio testimonio a nosotros de que éramos eso, gente caída, con una naturaleza pecaminosa y que no podíamos autorredimirnos, que teníamos que reconocer a Jesucristo como Señor. Y una vez que hacemos eso, entonces pasamos a ser justificados, aprobados por Dios. Entre comillas, pasamos a ser buenos ante los ojos de Dios. Pero aún así, siendo ahora salvos y conociendo la verdad, aún tenemos una naturaleza que actúa de manera carnal y maligna. Entonces, el Evangelio de la Gracia viene a redimir a la humanidad a través de la persona de Jesucristo. Mire lo que dice Romanos 1:18, allí mismo donde estamos. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con iniquidad la verdad. Dice, porque la ira de Dios se revela. Esto debe quedar bien claro, lo he dicho en muchas ocasiones, pero no estaría de más volver a repetirlo. El hombre está condenado. El ser humano está condenado. Me voy a adelantar. En San Juan capítulo 3, versículo 18, miren lo que dice el apóstol. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. No dice que va a ser condenado. Dice está condenado. De manera que aquel que no tiene a Cristo es un poco, como digo, difícil para mí como ministro, como pastor expresar esto. Pero inclusive dentro de mi familia, si no han aceptado a Cristo como Señor y Salvador, están condenados. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Amén. Lo dice la Biblia. Y la Biblia es absoluta, no se equivoca. Pero aquí viene el asunto. El hombre está en condenación, no que va a ser condenado, ya está condenado. Si se muere en su pecado, ya usted sabe a dónde va. Está condenado. No es que va a ser condenado, está condenado. Y aunque haga buenas obras, si Cristo no es el Señor de su vida, se perderá. Porque no somos salvos por obra, sino por gracia. Entonces aquí está lo hermoso, lo maravilloso de nuestro Dios, que Dios ha abierto un compás. Y Dios dice, el hombre está en condenación, pero yo le voy a dar una oportunidad. Y esa oportunidad es el evangelio que predicamos. Que si confesares, si creyeres en tu corazón, vamos a leerlo mejor, ya se me pasa tantas veces que lo he leído. Romanos capítulo 10, versículo 9, dice así.
que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. De manera que hay una oportunidad. Entonces, de eso quiero hablarles. El evangelio de la gracia. Esta palabra que nosotros predicamos, que compartimos con la gente, es una palabra que da vida y da vida en abundancia. Amén. Yo voy a abrir la puerta porque hace un poquito de calor para ver si de repente entra la brisa. Gloria a Dios. Esta palabra que usted y yo compartimos trae vida y vida en abundancia. Amén, hermanos. Por eso Dios le entrega a los hombres la oportunidad que se vuelvan a Él. Bajo este panorama terrible que les acabo de mencionar, de este cuadro de maldad, Dios le entrega el evangelio de la gracia a los hombres. En este capítulo 1 de Romanos, donde acabamos de leer, versículo 16, ahí Dios presenta algunas verdades que me gustaría brevemente compartir con ustedes. Lo primero que el apóstol escribe aquí, estableciendo este principio del evangelio de la gracia, es que el evangelio de la gracia es poderoso. El poder del evangelio de la gracia. Y mire lo que dice el versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es, pero dígalo conmigo, porque es poder de Dios. El evangelio de la gracia es el poder de Dios. Aquí el término, en el original, en el griego, habla de que el evangelio es como una dinamita. Es dunamis. Poder, dunamis. Usted tira un cartucho de dinamita sobre un auto, sobre un edificio, y lo hace pedazo. Desconstruye todo. Y eso es lo que hoy el diablo está haciendo. Está dinamitando la sociedad y a la familia. Ahora el hombre, el sistema que vivimos está desconstruyendo todo lo que es. Destruyendo todo lo que es. Hay un poder diabólico. Hay un poder que está tratando de desconstruir desde los hijos, los matrimonios, la familia, los hogares, a las personas. Hoy el hombre quiere ser mujer, la mujer quiere ser hombre, el que tenía la nariz chata la quiere tener picuda, el que la tenía picuda la quiere tener, qué sé yo. El que es negro quiere ser blanco, el blanco quiere ser negro. El que es feo quiere ser bonito y el que es bonito quiere ser feo. Todo eso lo estamos viendo. Hay una desconstrucción terrible. Pero el evangelio de la gracia, en vez de desconstruir, construye. Amén. Trae esperanza. Vamos a cerrar ya entro un poquito porque aquí tenemos un angelito que está desatado. El poder del evangelio de la gracia transforma. Amén. Transforma vidas. Por eso, queridos amigos, queridos hermanos, los que van a escuchar posteriormente este audio, el único que puede transformar vida se llama Jesucristo. El único. Nadie más lo puede hacer. Por más cosas buenas, agradables que usted pueda hacer, y no digo que no las haga, pero entienda que ninguna de esas cosas van a cambiar lo que ya Dios determinó contra el hombre que no se arrepiente. No lo va a cambiar. Hacer buenas obras, vale. Es más, para nosotros los cristianos, las obras deben ser el reflejo de lo que Dios hizo en nosotros. Y no deben ser simplemente un punto a nuestro favor para ser más salvos. No, una vez que somos salvos, porque Dios nos ha redimido, tenemos que mantenernos allí y luchar. Pero ya somos salvos. Y no somos salvos por lo que nosotros hicimos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz.
El poder del evangelio de la gracia produce vida, produce milagros, produce vida donde hay muerte. La mayoría de los que estamos aquí hemos atravesado por momentos críticos, duros, difíciles. Es más, muchos de los que están aquí lo están atravesando. Pero en medio del dolor, de la tristeza, del dolor, el evangelio de la gracia, es decir, la palabra de Dios, que es Jesucristo mismo, el verbo hecho carne, trae vida. Produce vida. Por eso que si Cristo vive en usted, usted debe producir vida. Cada vecino, cada persona en el sector donde usted vive, en el complejo universitario, en el trabajo donde usted esté, deben observar en usted algo diferente. Porque usted tiene a Cristo, tiene vida. Cuando hay vida, cuando Cristo está, hay vida. Es por ejemplo, en verano, como ahora, por lo menos aquí no tanto, pero en mi país, el verano es duro y todo queda seco, seco, la hierba. Llega el verano, llega el viento y se lleva todo y todo parece un patio. Pero cuando llega el invierno, cuando llegan las primeras lluvias, todo comienza a reverdecer. Qué bonito, ¿no? Cuando un cristiano tiene a Cristo, va a reverdecer, va a florecer y va a producir vida en el medio donde se encuentra. Uno que dice que tiene a Cristo, pero no produce vida sino muerte, no se engañe. Cristo no vive en usted. No puede ser que un cristiano que ha tenido un encuentro con Jesucristo viva como vivía antes. Eso es lo que ha dañado el evangelio. Eso es lo que ha prejuiciado a la gente, sobre todo en Europa, donde ni en la luz eléctrica creen. No creen en nada. La historia europea es muy triste. Y los jóvenes hoy no creen en nadie. Pero también sucede en Latinoamérica. Pero cuando llega Cristo, esa persona es transformada. Aquí tenemos una europea, lucha, española, murciana. Y para los que no la conocen, es nuestra hermana Susana. Hace un rico café y una rica paella. Pero Susana no es nada de lo que era. ¡Nada! Porque Dios transformó su vida. Porque Dios trajo vida a ella. Y quien la ve dice, ¿qué te hicieron? ¿Brujería? ¿Te hechizaron? ¿Qué fue lo que pasó? Cristo que entró en su vida. Eso es el poder del evangelio de la gracia, que transforma vida. Si tú quieres experimentar una transformación en tu vida, Cristo debe ser el centro de tu vida. No la religión. Es más, mire, voy a aclarar algo. Esto es muy importante que lo aclaremos. Algunos evangélicos dicen, es decir, nosotros decimos, nosotros no somos una religión. Pues sí lo somos. Lo que no hacemos es vivir una religiosidad, pero somos una religión. Tenemos un credo, profesamos, tenemos una regla de doctrina, de principios y valores. Así que somos una religión. Es más, Santiago dice que la verdadera religión es ayudar al pobre, a la viuda en sus necesidades. Dice, la verdadera religión. De manera que nosotros tenemos que manifestar eso. Pero eso solo se logra a través del poder del evangelio de la gracia. Mientras que el otro evangelio, porque hay otro evangelio paralelo al evangelio de la gracia, se llama el evangelio de la desgracia. Ese evangelio trae muerte, ruina, favores,
Pero el evangelio, y destrucción, pero el evangelio de la gracia trae, como dije yo, vida y vida en abundancia. Testimonio de que Dios es real. Yo no sé por lo que usted pueda estar atravesando, pero yo quiero que sepa que si usted le da la oportunidad a Jesucristo, Él transformará su vida y la va a transformar para siempre. Y siempre, porque no voy a usar tantos testimonios ajenos, voy a usar mi propio testimonio, hombre. Cuando yo me convertí, yo tenía 15 años. ¿Y cuántos años tiene ahora, pastor? No sé, pero por ahí estoy. Pero han pasado tantos años, 48 años, ahora el 21 de septiembre, Dios mediante lo cumplo, de conocer a Jesucristo. Y no me arrepiento. Fue lo más hermoso, lo que pasó por mi vida. Fui sanado de asma, el Señor transformó mi vida, le dio un nuevo horizonte, le dio un sentido a lo que ahora hago. Antes no. Y si he permanecido firme, es porque el evangelio de la gracia es poderoso y te da el poder para mantenerte firme. Con nuestra propia fuerza es imposible. Es imposible. Escuche, es imposible. Hay millones y millones de personas que necesitan escuchar el evangelio de la gracia. La población mundial está compuesta son 8,000 millones de personas. Pero hace aproximadamente unos 10 años atrás estaba compuesta por unos 6,000 millones de habitantes. Y de esos 6,000 millones de habitantes, la tercera parte de la población todavía no había escuchado el evangelio. Es decir, nunca oyeron de la persona de Jesús. Nadie les habló. Las razones son muchas, entre las cuales están los regímenes islámicos, comunistas, que evitaban que el evangelio entrara a esos lugares. Y se murieron sin Cristo. Y mucha de esa gente que murieron eran gente que hacían buenas obras. Eran gente trabajadora. Eran personas que no le hacían daño a nadie. Pero se perdieron. ¿Y se perdieron por qué? Porque el evangelio de la gracia no les llegó. Por eso la importancia que nosotros prediquemos el evangelio. Que compartamos el evangelio con la mayor cantidad de personas. Mire usted, que lo he dicho muchas veces y lo vuelvo a repetir, nosotros no estamos aquí para convertir a nadie. Es más, ni siquiera creemos en el proselitismo. Nosotros creemos en sembrar la semilla, en compartir el evangelio y lo demás lo hará Dios. Como dice aquel corito, yo sembré, Apolo regó, pero el crecimiento lo da Dios. Siembra la palabra, déjala crecer. Cuando Cristo venga, Él te pagará. Siembra la palabra, déjala crecer. Cristo venga, Él te pagará. Es decir, el apóstol Pablo, porque este coro está basado en lo que Pablo escribe. Nosotros tenemos solamente la responsabilidad de sembrar la semilla, de compartir el evangelio. No tenemos que doblarle el brazo a la persona para que venga a la iglesia. Yo recuerdo que eso se hacía en mi tiempo. ¡Arrepiéntase! Si no se va para el infierno. Allá el diablo donde el gusano no muere, donde el fuego no se apaga. ¡Ahora arrepiéntase! Y yo digo, yo llegué a predicar de esa manera en mis tiempos mozos. Ahora acepte a Cristo, si no se va para el infierno. No sabe si sale de aquí, lo atropella el tren y se muere. ¿Y qué va a hacer de su alma? Y usamos esa psicología y esa manipulación. No. El evangelio de la gracia no es eso.
El evangelio de la gracia es compartirlo, compartir la palabra y que el Espíritu Santo dé convicción de pecado. Cuando una persona se convierte de verdad porque el Espíritu Santo le dio convicción de que estaba mal, hermano, esa persona está destinada a permanecer firme hasta la muerte. Pero ¿por qué hay cristianos hoy que no permanecen? ¿Por qué hay cristianos que hoy se convierten y de la noche a la mañana están nuevamente por ahí emborrachándose, fumando la marihuana, el cigarrillo, haciendo más de 5 diabluras? Y luego lo que hacen es daño al evangelio. Porque dice, y ese no era evangélico, pues, mira tú. Ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia trae vida y vida en abundancia. Lo segundo que el apóstol toca aquí, siguiendo el texto bíblico de Romanos capítulo 16, habla de que el evangelio de la gracia trae salvación. Miren lo que sigue diciendo. Vamos a leer el verso 16. Porque no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios. Ya lo hemos hablado. Y dice que poder de Dios ¿para qué? Para salvación. El evangelio tiene poder para un propósito definido. Es poder de Dios. Es poder para traer salvación. No simplemente es poder, sino que trae salvación. Reciba, hermano. El evangelio, lo segundo, que el evangelio de la gracia trae salvación. Predicamos porque Dios quiere que los hombres le conozcan y sean salvos. Yo vuelvo nuevamente a reiterar lo que dije hace unos minutos atrás. El hombre puede hacer todas las obras buenas y no es mala. Atención. Pero recuerde que no somos salvos por obras. Es decir, el día que tú te mueras y Cristo no es el Señor de tu vida, es decir, no lo has reconocido como tu Salvador, y el día que te mueras y te presentes delante de Dios, tú sacarás tu argumento y todo tu currículum y dirás, Señor, yo ayudé, yo hice esto, yo hice lo otro, yo ayudé a los pobres, yo salí a la calle con el pastor Tomás a repartir café en los otoños fríos e invernales, yo fui a la Cruz Roja, di mi servicio voluntario, yo a la gente le daba comida en la calle. Señor, déjame entrar al reino, yo fui bueno. Y el Señor dirá, no os conozco, apartaos de mí, hacedor de maldad. Pero si hice cosas buenas, pero es que no somos salvos por hacer cosas buenas. Apréndaselo. Somos salvos por gracia. Y esa gracia se encarnó en Cristo. Cristo dio su vida. Es más, Dios entregó lo único que tenía, a Cristo, para que por medio de Él fuese salvo. Imagínese que usted te entregue a su único hijo para darle vida a un desgraciado, para darle vida a alguien que no merece eso, pero usted entregó su hijo. Lo hice porque la única manera era que yo lo entregase. Y de repente, ese hijo que usted entregó y que fue muerto, luego aquel dice, no me interesa. ¿Cómo usted se sentiría? ¿Cómo usted se sentiría? Muy mal, definitivamente que sí. Pues de igual manera, el evangelio de la gracia trae salvación, pero esa salvación fue a través del Hijo, a través del Hijo de Dios. Dios lo entregó. Él no tenía por qué hacerlo, pero lo hizo. Por eso dice Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio lo único que tenía, a su Hijo. ¿Por qué lo dio? Porque Dios podía haber dicho, bien, yo voy a permitir que tú hagas buenas obras y a través de tu esfuerzo, si tú logras alcanzar el nivel que yo exijo, serás salvo. Dios pudo haber hecho eso.
Pero resulta que Dios, que conoce todo, y Pablo luego ahí mismo en Romanos dice, porque la ira de Dios, y más adelante dice, porque no hay justo, no hay ni siquiera uno. Es decir, nadie era capaz de hacer cosas tan, ¿cómo diríamos? Tan grandes que impresionase a Dios y que Dios dijera, oye, este hombre, esta mujer es tremenda, por eso vas a ser salva. No, porque Dios sabe que el hombre no puede. En el hombre es inherente, es algo que está en él. El hombre no puede hacer cosas buenas. Y las buenas que hace debe ser el reflejo de lo que Dios ya hizo en él. Pero dejando bien claro que eso bueno que tú haces no te va a llevar al cielo. ¿Me explico, mis hermanos? No nos va a llevar al cielo. No nos va a llevar al cielo. Por eso el evangelio, la gracia, el evangelio de la gracia trae salvación. Ese es el fin y el resultado del evangelio respecto a lo que la humanidad necesita. Miren lo que dice el apóstol Pablo escribiendo a Primera de Timoteo. Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Vamos a leer el verso 3. ¿Lo tiene Sofía? ¿Me lo puede leer, por favor? Sí, 2 al... Sí. Sí, capítulo 2, exacto. Sí. Dice, eso es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Y lea el 4 también. Quien quiere que todos se salven, vienen a conocer la verdad. Dios quiere que todos los hombres se salven. Eso es inevitable. Eso está allí claro, está testificado. Y usted se preguntará, pero si Dios quiere que el hombre sea salvo, ¿por qué simplemente Dios no exime al hombre de todos sus males? Entonces dejaría de ser Dios. Y no sería justo consigo mismo. ¿Me estoy explicando? El hombre ha pecado contra Dios, como dice Romanos 3:23, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Mas en Romanos 6:23 dice, en Romanos 3:23 dice, por cuantos todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y en Romanos 6:23, ¿qué dice? Porque la paga del pecado es muerte. Esa es la consecuencia de la desobediencia de Adán y Eva. Y todos nosotros tenemos que asumirlo. Y lo estamos asumiendo, quiéralo o no lo quiera. Amén. El hombre cometió un acto que ofendió a Dios y traicionó a Dios. Y Dios fácilmente dijo, lo destruyo, me hago otra Eva y otro Adán. Bueno, en este caso, otra Eva. Y se acabó todo. Y cambió la historia. Pero no, hay una consecuencia. Todo en la vida tiene consecuencias. Todo. Una joven virgen que se acuesta con un hombre pierde su virginidad, ¿sí o no? ¿Se arrepintió? Se arrepintió. ¿Dios la perdonó? Dios la perdonó. Pero de las consecuencias, Dios no puede hacer nada. Tendrá que asumirla y vivir con ellas. De igual manera, el hombre pecó contra Dios y hay consecuencias. Pero aquí viene el kit del asunto. Al pecar el hombre entra en eterna condenación. Pero cuando acepta a Cristo, el evangelio de la gracia lo transforma, lo cambia y trae vida en abundancia, trae salvación. Trae salvación. Hoy muy poco se habla de esto. Yo agradezco a Dios que Hispanoamérica, nuestros países tan hermosos, tanto del sur, el centro, el norte y el Caribe, aún
se conservan algunos valores. Lamentablemente, en algunos países, casi en todos los países europeos, eso no es así. Usted que vive acá lo sabe muy bien y sabe de lo que le estoy hablando. Y Dios nos ha puesto en este continente, Dios te trajo a este continente con ese propósito. Si ya le conocías, para que tú seas sal en este país. Y si no le conocías, le conozca, seas salvo y seas eso, sal para otros. Dale sabor a esta gente. Aleluya. Dale un aplauso al Señor. La salvación del Evangelio de la Gracia. La palabra griega es setericán, simplemente significa salvación. Salvación. Pero la Biblia la usa para abarcar todo, desde la justificación hasta la glorificación. Esto constituye tanto un acto como un proceso. Como se ha dicho, he sido salvo, soy salvo y seré salvo. ¿Cuántos se animan a repetirlo conmigo? Bien, ahí va. Repita conmigo. He sido salvo, soy salvo y seré salvo. En eso consiste el evangelio de la salvación. Soy salvo, sigo siendo salvo, o sea, fui salvo, soy salvo y seré salvo. Se conjugan los tres verbos: pasado, presente y futuro. Eso es la salvación. La salvación no es un estado único, un estado en el que usted es salvo y bueno, ya aquí. No, no. Soy salvo en ese momento porque Cristo entra a mi vida. Pero en el camino tengo que generar vida para otros. Tengo que seguir siendo salvo y en el futuro seguir siendo salvo. Ese es el evangelio de la gracia. Hay mucha gente haciendo obras, pero recuerde, insisto, hago énfasis en esto, no sé por qué, pero las obras no nos van a salvar. Es lo que se nos enseñó, sí, eso fue lo que se nos enseñó, pero es que la Biblia, este libro, la Biblia, me dice lo contrario. ¿Cómo yo puedo ir en contra de lo que este libro, la Biblia me dice? ¿Cómo yo puedo ir en contra de esto? No puedo. Por eso es tan importante leer la Biblia, porque a medida como yo la leo y la estudio, descubro que yo soy el tipo más desgraciado y miserable de esta tierra y que Dios ha tenido misericordia de mí. Porque algunos se creen que son la última Coca-Cola. Algunos se creen que son lo mejor de lo mejor. The best of the best. Ucha. Que se sienten que son, uy, hermano, que yo me crié en una familia bien religiosa, llámese evangélica o católica, que a mí yo iba a la iglesia desde que era niño y yo ayudaba a la gente pobre y yo hacía esto, yo soy lo mejor, a mí nadie me puede señalar. Pues sí, Dios te puede señalar y te puede decir hipócrita. El evangelio de la gracia produce salvación. Y cuando produce salvación, ya no somos eso. Como dice el apóstol Pablo, miserable de mí. Pablo decía, ¿quién era Pablo? Pablo era un conocedor de la Biblia, un conocedor de la ley, judío de judío, fariseo. Y Pablo dice, yo tengo un doctorado en esto, conocedor de la ley, creado a los pies de Gamaliel, que era el jerarca, el maestro de aquel tiempo. Y Pablo luego dice, y todo eso lo doy por basura con tal de ganar a Cristo. Es decir, él decía, todo eso, las obras, lo bueno que podía ser, las señales, los señalamientos que la gente hacía de mí, que yo era aquello y lo otro, y ay, qué muchacho, qué muchacha, un ejemplo. Pues todo eso, decía Pablo, es basura. Porque si Cristo no es mi Señor, todo eso no tiene ningún valor. Dios quiere que el hombre sea salvo. Amén.
Dios quiere que el hombre sea salvo. Por eso predicamos, por eso celebramos estas reuniones, porque esto no simplemente es un ejercicio religioso, esto es más que eso. Como decía hace un momento, hay millones de personas que no conocen el Evangelio. Y es nuestro deber como iglesia, si no podemos llegar a esas regiones, orar por ellos. Si podemos colaborar económicamente con dinero para que otros vayan y les prediquen a ellos, entonces hagámoslo. Porque cada alma que se muere sin Cristo, y perdónenme por ser tan crudo, pero es que tengo que serlo. Es que no soy yo. Es que, mire, es que ni siquiera soy yo. Es que la Biblia lo dice. Cada alma que se muere sin Cristo se perderá por la eternidad. ¿Usted sabe cuánta gente se muere diariamente? Y cada alma que se muere, a mí eso me impacta. Yo no sé a usted. Cada vez que yo me entero que murió alguien, eso me da un dolor. Y sobre todo un dolor cuando sé que el que se murió muchas veces recibió el testimonio del Evangelio y lo rechazó. Y se murió en su pecado. También me duele cuando muere un santo, que aunque murió, fue a la presencia de Dios. Aún así me duele. Pero me duele más cuando alguien que no conoce a Cristo se pierde. Oh, madre mía. Ese es el Evangelio de la gracia. Y para ir concluyendo el último punto, el alcance del Evangelio de la gracia. El primer punto, ¿cómo se titulaba? ¿Cómo? No, el poder del Evangelio de la gracia. Y el segundo que acabamos de tocar, la salvación del Evangelio de la gracia. Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y finalmente, hay un alcance del Evangelio de la gracia. Y ahí mismo en donde estamos, téngame paciencia, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Dice, porque en el Evangelio, 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que, ¿qué dice? Que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Este versículo, estos últimos versículos, habla de la justicia imputada, atribuida, la justicia de Cristo puesta en nosotros. Cuando Cristo muere en la cruz, Dios pone el pecado suyo y el mío sobre él. Lo que Dios mira y miró en Cristo fue el pecado nuestro. Amén. Por eso Cristo, cuando está en la cruz, dice, Padre, ¿por qué me has? ¿Por qué me has? Y uno se pregunta, pero es que el Padre lo abandonó. Bueno, si vamos a la raíz del mero del asunto, de alguna manera sí. Porque Dios estaba mirando en Cristo a cada uno de nosotros, que estábamos llenos de pecado. Ejemplo, usted va en el metro y se monta y se está comiendo un rico alimento y al lado suyo se asienta un indigente, hediondo, pestilente, que se hizo, ya saben, en sus pantalones, sudoriento. Y usted lo mira, ¿usted cómo se siente? Dígame la verdad.
uy, hasta vomita. Usted dice, este tipo es vomitivo. ¿Sí o no? Por lo puerco, por lo cochino, por lo piojoso, por lo que sea. Pues imagínense que cuando Cristo está en la cruz, sobre Él está toda esa porquería, todo ese pecado sobre Cristo. Por eso dice Jesús, Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la naturaleza de Dios, entienda esto, la naturaleza de Dios es no aceptar eso. ¿Me explico? Es decir, no es que Dios lo odió, sino lo que había en Él, el pecado nuestro. Pero Dios lo sabía. Es más, por eso Él lo tomó y lo entregó por nosotros. Porque sobre Él iba a poner todo el pecado, toda la porquería, todos los adulterios, todas las fornicaciones, todos los robos, todas las desgracias, las enfermedades, todo estaba sobre Jesús. Y la naturaleza de Dios, ¿cuál es? Él es santo. Él es perfecto. Y Él no resiste, Él detesta el pecado. Y Cristo estaba lleno de todo eso. Amén. Por eso, la importancia que usted y yo entendamos, queridos hermanos, que el alcance del Evangelio de la Gracia es a todo el mundo. Porque ya Dios pagó un precio. Pagó un precio. Ya todo está pagado. Él imputó, Él puso en Cristo nuestros pecados. Él nos justificó, nos hizo justos. El justo pagó por los injustos. ¿Y eso cómo funciona? Cuando nosotros escuchamos el Evangelio de la Gracia, cuando el Espíritu Santo nos habla y nos dice, eres un pecador, eres un desgraciado, eres un infeliz, por más buenas obras que hagas, tú te sientes mal, te sientes vacío, es porque me necesitas, acéptame y serás salvo. Yo di la vida de mi hijo en la cruz, acéptalo, acéptalo, y cuando tú lo aceptas, ese pecado que hay en ti, Cristo lo quita, Dios lo quita, porque ya está en Cristo y te hace nueva criatura. Y dice el apóstol Pablo, he aquí el que está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron. Todas, absolutamente todas son hechas nuevas. Es decir, cuando aceptamos a Cristo, cuando el Evangelio de la Gracia llega a las personas y le aceptan, son hechas nueva criatura. Pero eso se logra por medio de la fe. Por medio de la fe. Y esa fe tú no la puedes tener por ti solo. Dios pone esa fe en ti. Tú no puedes creer por creer, no, Él pone. Por eso Pablo dice, Dios es el que pone el querer como el hacer. Nada de lo que usted hace salió de usted, fue Dios quien lo puso en su corazón. Cada acto, por mínimo o por grande que sea, es Dios. Dios es el que dirige nuestro destino, quiéralo o no lo quiera aceptar. Nosotros al final, aquí está la diferencia. Nosotros decidimos hacer lo bueno o hacer lo malo. Él se lo dijo a los israelitas. He aquí pongo entre ustedes la bendición y la maldición. Escogeos. Si obedecéis mis mandamientos, la bendición vendrá sobre ustedes. Pero si ustedes deciden hacer lo contrario, vendrá la maldición. Pues hoy nosotros predicamos el Evangelio de la Gracia. Y usted tiene la posibilidad de escucharlo y de tomar una decisión. Dios no lo va a obligar. Cuando usted acepta a Cristo como su Salvador personal, Dios le ve a usted como algo como sin pecado. Cuando usted acepta a Cristo, mire, puede ser que sea algo tan, para usted puede significar que,
Algo tan tonto, hacer una oración por 1 o 2 minutos y eso, bueno, vamos a hacerla pues. No, no. Cuando tú escuchas el evangelio de la gracia y el Espíritu Santo te da convicción de pecado y por ende tú decides aceptarlo, tú lo vas a hacer por fe, porque crees que es verdad. Dice, Señor, yo soy pecador. Yo hoy me arrepiento. Yo hoy te acepto como mi Señor y mi Salvador. Entra a mi vida, Jesús. Yo quiero que cambies, que transformes, que revoluciones mi vida. Estoy cansado de esta vida, Señor. Tengo dinero, tengo esto, tengo aquello, tengo de todo, pero me siento vacío, me siento miserable, me siento asqueroso. Acéptame como tu Señor y Salvador, como mi Señor y Salvador. Mira, hermano, habla la experiencia. Cuando usted hace eso y abre sus ojos, déle un poquito de tiempo y usted va a sentir, porque como lo hizo por fe, Cristo entra y revoluciona la vida. Lo hace. Pero tiene que ser un acto de fe. Por eso yo no creo en predicar el evangelio y decirle a la gente, arrepiéntase si no sea para el infierno. Eso lo saben. Por eso yo no creo en predicar el evangelio muscular. ¿Cuál es el evangelio muscular? Que la gente acepte a Cristo a la fuerza. No creo en eso. Yo le predico, le presento el evangelio y punto. Mi relación con esa persona seguirá siendo igual, quizás hasta mejor. Pero la decisión la toma ella, la toma él. Y cuando la persona toma correctamente su decisión, ahí se opera el milagro. Por eso dice Romanos 10:9-10, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y aquí viene el asunto, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. De lo contrario, si no lo haces de esa manera, lo demás sería religiosidad. Amén, hermanos. Conclusión. Quiero concluir con este pasaje bíblico que ya les leí al principio, que generalmente utilizo en mis intervenciones como pastor. Juan 3:18. ¿Lo leemos todos, por favor? Juan 3:18. El que, vamos a leerlo todo. ¿Qué les parece? Porque yo quiero que usted se vaya con esta reflexión. Es muy importante. No estoy inventándolo, es que ahí está. Ahí está. Vamos. 1, 2 y 3. El que en él cree, no es condenado. Vamos a repetirlo nuevamente. El que en él cree, no es condenado. Punto, y sigue diciendo, pero el que no cree ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Amén, pero aquí hay algo. Cuando dice, escuchen, el que no cree ya, está hablando en pasado, presente o futuro. Presente. ¿Ah? Es un presente continuo, gracias, hermana Gloria. Es un presente continuo. Ya ha sido condenado. No está hablando de que bien, si te portas bien, si de repente vas a la iglesia todos los días, si haces buenas obras y ayudas a la gente, vas a ser salvo. No. Dice, ya. El que no aceptó a Cristo ya está condenado. Es decir, ya la sentencia fue dada. En otras palabras, el que anda sin Cristo en el mundo está listo para la foto. Nada más necesita morirse. Amén. No lo digo yo, lo dice la Biblia, lo acabo de leer. Por eso entonces la urgencia de que como iglesia prediquemos el evangelio. Que la gente sepa esto. Una vez que tenga la información, ya de ello dependerá si dan un cambio radical o continúan en lo que viven. Porque eso sí es así. Algunos vivirán en su pecado y haciendo más de 5 diabluras. Y habrán otros que vivirán haciendo buenas obras que nunca le han hecho daño a nadie.
Son gente ejemplares en la ciudad. Es más, lo encerraron durante 40 años en una habitación donde lo tenían todo porque no se contaminaron allá afuera. Pero el asunto es que el problema del hombre no radica en lo que el hombre pueda hacer, es decir, bueno o malo, sino en lo que Adán y Eva hicieron, nuestros padres. Pecaron contra Dios. Amén. Y a partir de allí se ejecutó un juicio, que es este que dice Juan. El hombre necesita aceptar a Cristo. Y una vez que acepta a Cristo, esta condenación es eliminada. En el momento, aleluya, que la persona aceptó a Cristo, gracias Señor, es salvo. Y ahora solamente le resta vivir para Dios. No vivir como un santurrón, atención. Pero le resta vivir para Dios, cuidando su salvación con temor y temblor, asistiendo a la iglesia, orando, leyendo su Biblia y practicando aquellos ejercicios espirituales, haciendo su trabajo en su empleo, viviendo una vida normal como cualquiera, porque muchos creen que los evangélicos somos extraterrestres. Es más, sí lo somos porque no somos de este mundo. Viva su vida normal, solo que ahora usted la va a vivir en función a su nueva vida. ¿Verdad que sí? Quiero que se ponga de pies, por favor. Aleluya, Dios es bueno. ¿Verdad, Sofi? Hoy tenemos que compartir algo. Dios es bueno. Y su misericordia es para siempre. Dios paga y paga bien. Pero para eso hay que arrepentirse, hay que vivir para Él en temor y temblor y hay que predicar el evangelio. Y viva su vida normal. Vaya donde su familia, conviva con sus amigos, invite al pastor a comer pupusa, qué sé yo. Viva su vida. No viva como un religioso, ahora soy evangélico. Ay, no, que esto es pecado. Ay, no, que esto. Aleluya. Aleluya. No, eso no es el cristianismo. Eso es hipocresía. Porque eso se nos enseñó. Cristianismo es tener a Cristo en mi vida y vivir en función de lo que Él hizo por mí. Vivir en función de lo que ahora yo soy. ¿Y qué soy? Soy nueva criatura. Y me voy a comportar como tal. Oremos. Padre Santo, gracias te damos. Gracias por la palabra que nos acabas de entregar. Gracias por mis hermanos, por mis amigos que nos visitan aquí. Gracias, Señor, porque tú tienes cosas buenas para nosotros. He aquí el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas, todas, no algunas, no, todas. Oh Señor, gracias por tu sacrificio. Porque nada tenemos que pagar, nada tenemos que hacer. Todo fue pagado, todo. Pero esa espada de Damocles está sobre nosotros hasta que nosotros no confesemos con nuestra boca que Jesús es el Señor. Y entonces dice la Biblia que seremos liberados de esa condenación eterna. Todos vamos a morir un día, eso es cierto. Pero de esa muerte eterna Dios nos libra. Padre Santo, gracias porque necesitamos predicar. Necesitamos compartir con la gente que tú eres Dios. Necesitamos que la gente conozca que tú les amas. La gente se está perdiendo. La gente cree que está bien, pero están mal. Y cada vez que escucho que murió un actor, que murió un artista, que murió una persona por un accidente, por un paro cardíaco, porque se quitó la vida, aquello y lo otro, me duele. Porque muchos de esos que se murieron nunca le hicieron mal a nadie. Algunos fueron gente ejemplares en la ciudad. Donaban millones de dólares. Pero si Cristo no es el Señor de su vida, se perdieron por la eternidad. Eso es lo que la Biblia me dice. Señor, que este pueblo, este pequeño remanente, el lugar secreto aquí en Bruselas, podamos entender
la razón y la urgencia de proclamar el Evangelio. Porque cada vez que proclamamos el Evangelio, le estamos dando la oportunidad a la gente de escuchar la palabra y que tomen una decisión por Dios. Oh, gracias, Señor. Gracias, te pedimos por los millones y millones de personas que hoy, Señor, necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan volverse a ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor, te damos las gracias. Amén. Denle un aplauso al Señor, por favor. Y por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Y quién irá, que por nosotros hablará. Heme aquí, Señor, envíame a mí.